Tesalonicenses. Primera Tesalonicenses 4. Versículo 13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Entonces, los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Bueno, primero arranca diciendo, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis. ¿Qué significa esto? Que ignoréis viene de ignorante. Ignorante viene de no sabe, no conoce. Entonces, no conocer este tema es grave, ¿no? Para el apóstol Pablo. No quiero que ustedes ignoren este tema. ¿Qué tema? ¿Qué dice ahí? Acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. ¿Ustedes están pensando acerca de los que duermen? ¿Quiénes son los que duermen? Los que están muertos. Entonces estamos pensando nosotros en los que duermen. ¿Qué pasa con ellos? ¿Qué ocurrió con ellos? ¿Qué sucede con ellos? Muchas veces no. Muchas veces no sabemos qué es lo que va a pasar con ellos. Y es importante saber por qué. ¿Por qué es importante saber acerca de los que duermen? Porque un día yo también voy a dormir. Un día yo también voy a dejar de existir. Entonces yo tengo que saber qué va a pasar conmigo. Si yo hoy dejo de existir, si hoy yo muero, un infarto, un paro cardíaco, yo sé realmente dónde voy a ir, estoy convencido. ¿La teoría me convence o qué es lo que me convence? Por ejemplo, si alguien tiene teoría, doctrina. Anteriormente nosotros creíamos que al tener algunas doctrinas, unos textos clave, nunca más me acordaré de tus pecados y transgresiones, ya nosotros teníamos asegurado la vida eterna. Hoy en día es igual. Algunos hermanos piensan, o algunas personas, que teniendo doctrina, conocimiento básico de algunos temas, ya tienen asegurado la vida eterna. ¿Será que es así? ¿Será que la Biblia así está enseñando? ¿Qué le parece? Entonces, si Pablo está diciendo, no quiero, hermanos, tesalonicenses, hermanos que están con mucha dificultad, que ignoréis acerca de los que duermen. ¿Y por qué? Para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque había mucha gente de su familia, de sus hermanos, que morían o ya dormían, ¿no? Como ellos decían, dormían. Y ellos tenían mucha tristeza porque ellos pensaban que tal vez ellos no van a tener esperanza. Y acá le va a explicar por qué tienen que tener esperanza acerca de los que duermen. ¿Por qué yo tengo que tener esperanza con mi familia que murió, o mi pariente que murió, o un hermano que murió? ¿Qué es la esperanza que yo tengo que tener del pariente o de la familia que murió? Y ahí voy a pensar también si realmente yo realmente le amo o no le amo a mi ser querido, o a mi amigo, a mi colega, a mi cuate. No haberle hablado a una persona la palabra de Dios, aunque sea un chiquitito, es que no le amaba de verdad. Entonces una de las preguntas más importantes que se le puede hacer a una persona, mínimo, vos sabés qué va a pasar con vos después de morir. Pero antes acá nosotros primero vamos a ver nosotros, vamos a asegurar nosotros primero. Versículo 2. Porque si creemos, atiendan bien el versículo 2, que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con él. Esta es la clave. Si uno cree que Jesús, número 1, murió. Número 2, resucitó. ¿Qué dice que va a ocurrir? Así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. ¿De dónde les va a traer Dios a los que durmieron en él? Los que mueren, ¿dónde se van?
al sepulcro, al Seol, al Hades. Entonces, si Jesús al morir dice que descendió en el Hades, fue en el Hades, y de ahí salió otra vez, quiere decir que de ahí nos va a sacar también a nosotros, si creemos en Él. ¿Por qué? Porque Él es la primicia. Él es el comienzo de una nueva generación, así se puede decir. El comienzo de un nuevo estilo de vida en que no existe más la muerte. Eso está diciendo. Entonces, si la persona confía en Jesús, cree en Jesús, está asegurando que va a resucitar otra vez. Pero fíjense lo que dice acá. Por lo cual os decimos, versículo 15, os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. No precederemos quiere decir que cuando venga Jesús por segunda vez, ¿quiénes son los primeros que se van a levantar para recibirle? Los que murieron creyendo en Él. Todavía no estamos hablando de una creyendo en qué, ¿no? Lo vamos a entrar en los textos. Estamos hablando primero básicamente. Esta es la creencia básica, creyendo en Él. Dice, no precederemos, aquí dice que... Por lo cual decimos esto en palabra del Señor, que nosotros los que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Entonces, cuando venga Jesús, primero resucitan los que murieron, le reciben, y después nosotros nos vamos detrás de ellos, si es que estamos vivos. Si es que estamos. ¿Qué significa? Que va a ser por orden de los que han muerto primero, van subiendo, así se van todos. Y la pregunta del millón, y la pregunta que todos se hacen, ¿en qué momento va a ocurrir esto? ¿En qué tiempo? Acá existe dos grupos, ustedes tienen que saber eso. Existe el grupo de los que creen que esto va a ser antes de la gran tribulación. ¿Sí o no? Hay personas que creen que esto va a ser antes de la gran tribulación. O sea, cuando esté por comenzar la gran tribulación, viene Jesús, lleva a su iglesia al cielo, los lleva, y ahí viven así como ángeles o como palomitas. Y mientras que pasan a la tierra, hay tribulación, guerra, muerte, y la gente, Dios mío, sufre, ¿no? Así hay algunos que creen así. Hay doctrinas, hay teorías que así enseñan. ¿Entiendes? Pero ¿será que es correcto así? Solamente hay una manera de saber si eso no es correcto, y es por la Biblia. Segundo, hay muchas personas que piensan que este grupo que va a subir arriba es la iglesia. O sea, ¿qué significa eso? La iglesia que no tiene nada que ver con Israel. Es la iglesia de los gentiles, los creyentes, solamente los que han creído en Jesús. Que esta promesa es para la iglesia. Se le llama la iglesia a los que no tienen que ver con Israel. Algunos le llaman la iglesia a los que no tienen que ver con Israel. Que esta palabra es para ellos. Nada más. Y los que quedan justamente abajo, ¿quiénes son? Los de Israel, los judíos. Y ellos sí quedan a sufrir porque no han creído. Y eso hoy nosotros vamos a ver si es cierto. Entonces, para entender si esta palabra ya estaba en el corazón del apóstol Pablo, si él otra vez se está sacando de la manga algo, si él es una persona que habló, vamos a ver lo que dice Hechos para confirmar nomás esto. ¿Qué dicen Hechos que Pablo predicó? Hechos 24:14. Dice Hechos 24:14. Pero esto te confieso que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas. ¿Cómo está diciendo él? Que está creyendo todo lo que en la ley y en los profetas están escritos. ¿Qué es la ley? ¿Qué se refiere a la ley cuando habla de la ley? ¿Qué es? Los 5 libros de Moisés. A eso se refiere cuando dice la ley. La ley y los profetas. Teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan, de que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos. También Pablo hablaba de la resurrección de justos e injustos. Y la Biblia nos va a mostrar cuándo va a ser esa resurrección, en qué tiempo va a ser esa resurrección. La Biblia nos explica, va a ser en 2 etapas. La primera etapa, cuando venga Jesús y resuciten los que han creído en los profetas, en Moisés, en la ley, y los que han creído en la muerte de Jesús, resucitan con él.
Y la segunda etapa es 1000 años después, según el libro de Apocalipsis, ya para recibir el juicio. Eso está hablando. Entonces, comprobamos que Pablo no habla nada fuera de lo que esté en Moisés y los profetas. Entonces, ¿ustedes creen que aquí en 1 Tesalonicenses, estamos leyendo 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13, Pablo estaría hablando algo nuevo, una doctrina nueva, un invento nuevo, algo que todavía no se conocía, que iba a haber un rapto para una iglesia que no tiene nada que ver con Israel? No puede ser. Y por eso vamos a comprobar si esto que Pablo está hablando, el texto 16, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo, en el Mesías, resucitarán primero. ¿Quiénes son los que esperaban a un Mesías? ¿Quiénes son los que esperaban a un Mesías? Los israelitas. Los israelitas esperaban al Mesías. Bueno, ahora vamos a ver si de dónde Pablo sacó esto de que va a venir alguien a recoger a su pueblo de entre las nubes. Vamos a empezar por los libros de Moisés. Éxodo capítulo 8. Esto es cuando estaban cayendo las plagas sobre Egipto. Y aquí vemos claramente cómo Dios protegía a su pueblo. Entonces solo quiero leer un texto que dice, Éxodo 8, 22. Y aquel día yo apartaré la tierra de Gosén, en la cual habita mi pueblo, para que ninguna clase de moscas haya en ella, a fin de que sepas que yo soy el Señor en medio de la tierra. Y yo pondré, fíjense lo que dice el 23, redención entre mi pueblo y el tuyo. Mañana será esta señal. ¿Qué significa redención? La palabra redención viene de rescate, de recuperar también, salvar. Voy a salvarlos de en medio de tu pueblo. ¿De qué pueblo? Egipto. Actualmente Egipto, ¿a qué está representando? Al mundo. Y el pueblo de Dios, ¿a qué está representando? Siempre al pueblo de Dios, con la diferencia de que ahora el pueblo de Dios se ha esparcido, está por todas partes. Eso era una profecía también, no era algo nuevo. Vamos a otro texto, Deuteronomio capítulo 30, versículo 3, para ver esta profecía que el pueblo se iba a extender por todas partes. Deuteronomio capítulo 30. Deuteronomio capítulo 30, versículo 3. Dice, entonces el Señor hará volver a tus cautivos y tendrá misericordia de ti y volverá a recogerte de entre todos los pueblos a donde te hubiera esparcido el Señor tu Dios. Esto es por causa si hubieran pecado, hubieran sido esparcidos, pero Dios, si uno se arrepiente, va a volver a recogerle, dice. Versículo 4, aun cuando tus desterrados estuvieren en las partes más lejanas que hay debajo del cielo, de allí te recogerá el Señor tu Dios y de allá te tomará. Y te hará volver el Señor tu Dios, ¿dónde? A la tierra que heredaron tus padres, y será tuya y te hará bien y te multiplicará más que a tus padres. Entonces, profecía de la Torá de Dios, la ley de Dios, es que Dios iba a redimir a su pueblo de entre las naciones y también le iba a recuperar, recoger de entre ellas, le iba a traer. Hemos visto esto en la ley, Moisés. Ahora, los profetas, Isaías capítulo 27. Vamos a ver qué hablaron los profetas sobre este asunto. Isaías 27, 12. El título, por ejemplo, de este 27 dice liberación y regreso de Israel. Dice. Versículo 12, 27, 12. Acontecerá en aquel día que trillará el Señor desde el río Éufrates hasta el torrente de Egipto, y vosotros, hijos de Israel, seréis reunidos, ¿cómo dice ahí? Uno a uno. Uno a uno Dios le va a reunir en ese tiempo. Versículo 13. Acontecerá también en aquel día que se tocará con gran trompeta y vendrán los que habían sido, ¿qué dice ahí? Esparcidos en la tierra de Asiria. ¿Quiénes fueron esparcidos en la tierra de Asiria? Las 10 tribus del norte, que después se convirtieron en Efraín, que después fueron llevados a todas partes. Esto es una profecía de que Dios iba a tocar trompeta. Trot, trot, trot. No sé si así suena el shofar. Iba a traer a todos los esparcidos en la tierra de Asiria y a los que habían sido desterrados a Egipto y adorarán al Señor
en el monte santo, ¿dónde? En Jerusalén. Esto es una profecía de que Dios va a traer a su pueblo con el sonar de la trompeta. Entonces, podemos ya entender que Pablo cumple su palabra cuando dice, jamás he anunciado cosa que no esté en la ley de Moisés, en los profetas, de lo que había de suceder, de la resurrección. Así está hablando él. Jeremías capítulo 23, versículo 7, 23, 7. Por tanto, he aquí que vienen días, dice el Señor, en que no dirá más, vive el Señor que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra de Egipto. Fíjense lo que dice acá, una profecía de Jeremías, que va a llegar el tiempo en que no se vamos a decir que Dios trajo a su pueblo de Egipto. Así dice. Sino que vive el Señor que hizo subir y trajo la descendencia de la casa de Israel de la tierra del norte y de todas las tierras a donde yo los había echado y habitarán en su tierra. Es una profecía. ¿Dónde van a habitar? ¿Y dónde es su tierra? Israel. Ya no se va a decir que Dios los liberó de Egipto, que los rescató de Egipto, que los redimió de Egipto, sino de todas las tierras, todos los países, Paraguay incluido, donde fueron esparcidos. Zacarías capítulo 12, libro de Zacarías. Estamos viendo textualmente para entender lo que Pablo está explicando en 1 Tesalonicenses capítulo 4, desde el 13 al 18. Zacarías capítulo 12, versículo 10. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Esto es una profecía de la segunda venida del Mesías. Que en la casa de David voy a derramar gracia y oración, y van a ver al que traspasaron, dice. No es que van a ver y le van a traspasar. Van a ver al que traspasaron. Traspasaron quiere decir que pasó ya. Quiere decir que está hablando de la segunda venida. Al que ellos crucificaron, al que ellos ejecutaron, le van a ver otra vez regresar y tomar su lugar. ¿Quién es ese? Yeshua HaMashiach, Jesucristo. Amén. Daniel capítulo 12, versículo 1. Daniel capítulo 12, versículo 1. El tiempo del fin se le mostró también a Daniel. El tiempo del fin. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Esta palabra se levantará, Miguel, quiere decir que Miguel está siendo usado como protector. Miguel está interrumpiendo que el juicio caiga sobre el pueblo de Dios. Pero en aquel momento él va a salir. Quiere decir que va a venir el juicio y ahí se va a poder comprobar quién es y quién no es de Dios. Es algo igual que cuando se plantó el trigo y la cizaña. Los ángeles los labradores iban a sacar la cizaña cuando era chiquito, pero el amo le dijo, no, detente ahí. Deja nomás que crezcan juntos. Pero va a llegar un tiempo en que sí o sí, cuando se demuestre, cuando estén ya maduros, se va a ver quién es trigo y quién es cizaña. ¿Cómo se va a distinguir quién es trigo y quién es cizaña? Por su fruto. El fruto del trigo va a verse pesado, va a tener peso. El fruto de la cizaña no. Ahí sí llegó el tiempo de quitar lo bueno y tirar lo malo al fuego. El versículo 2. Y muchos de los que duermen, acá está hablando de los que duermen, ¿qué significa duermen? Que han muerto. En el polvo de la tierra serán despertados. Podemos decir que entonces que esto que está saliendo acá en Daniel es lo mismo que Pablo le está diciendo a los tesalonicenses, ¿o no? ¿O es diferente? Es lo mismo. ¿Y a quién dice acá que iba a rescatar? Será libertado tu pueblo. En el momento en que Daniel recibía esta
esta visión, ¿quién era pueblo de Dios? Israel. Nunca era considerado pueblo de Dios China, ni Japón, ni Estados Unidos, ni ningún otro país. Era Israel considerado pueblo de Dios y los que se habían perdido en el mundo también. Y por eso todos los profetas hablan de recuperar a los que se habían perdido. Entonces este es el tiempo del fin. Le está hablando que tu pueblo va a ser redimido. Los que estén escritos en el libro, los que sean parte de la obra de Dios, van a ser recuperados. Y los que estén durmiendo, los que hayan muerto confiando en esta palabra, serán despertados. Unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Entonces podemos ver que lo que Pablo dijo, yo predico la resurrección de justo e injusto, está en Daniel. Pablo nunca mintió. Él estaba hablando de las cosas correctas que hablan los profetas. Entonces no hay ningún invento nuevo, no hay ninguna escritura nueva. El Nuevo Testamento solamente confirma lo que los profetas y Moisés dijeron. No es una nueva visión ni una nueva interpretación, como muchas personas piensan y por eso no captan. Versículo 12, digamos, muchos que duermen del polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. ¿Ustedes para quién quieren ser despertados? ¿Para vida eterna o para vergüenza y confusión perpetua? Para vida eterna. ¿Por qué aquí muchos no quieren pasar vergüenza? Aquí muchas veces tendremos que pasar vergüenza. Por servir a Dios vamos a ser avergonzados muchas veces. Pablo fue avergonzado muchas veces. Recuerden que cuando Pablo estaba defendiéndose ante Agripa, estaba toda la comunidad ahí, tanto judíos como gentiles. Él le dijo a Agripa, ¿crees en los profetas? Si Agripa decía, sí, creo, entonces ¿por qué está viviendo de esa manera? Agripa no quería pasar vergüenza. Pablo, siendo un predicador verdadero, una persona que habla la verdad, correcto lo que dice la palabra, ¿cómo estaba en sus manos? Encadenado. ¿Cómo estaba él siendo considerado en ese momento por la sociedad más grande de Judea? Tanto romano como judío, como un preso, guerrillero, herérea. Pero ahí los reyes grandes, ¿crees, oh rey? ¿Crees? Casi soy creyente. ¿Por qué no podía él ser creyente? ¿Por qué no aceptó en ese momento ser cristiano? Porque no quería pasar vergüenza. Tenía que pasar mucha vergüenza, ¿o no? Sí, Pablo, él tenía que haber hecho lo que hizo el carcelero, ¿no? Si él decía, creo lo que dice Pablo, ¿qué tenía que haber hecho Agripa? En ese momento agarrar su capa de rey, tirar y venir hacia Pablo y decirle, ¿qué debo hacer para ser salvo? Eso tenía que hacer, si creía. Porque Pablo estaba hablando perfectamente lo que dice la Escritura. Yo sé que tú crees, tú eres una persona preparada en la palabra. El problema es que has negado la Escritura, la verdad. Lo que mucha gente hoy en día hace, por no pasar vergüenza, por no pensar que la gente diga, no sabe nada, prefieren negar la Escritura. Cuando vos ya te pusiste con un estatus, voy a ser un líder, voy a manejar una congregación, ya tenés mucha gente que te sigue de acuerdo a tus interpretaciones. Y cuando te das cuenta que estás equivocado, muchas veces preferís callar nomás, por no pasar vergüenza. O porque no se te desenmascare la vida corrupta que llevas. Porque si vos no estás viviendo una vida digna de Dios, estás viviendo una vida de mentira, de falsedad, ¿cómo vas a poder decir que vas a recibir esa vida eterna? Poder decir, pero de que ahí reciba, no sé. Daniel está hablando. Algunos van a recibir vida eterna, otros vergüenza y confusión perpetua. Por eso, si aquí tengo que pasar vergüenza, voy a pasar nomás. Así es. La celebración de Yom Kippur, que se está por acercar, es precisamente para que algunos saquen su vergüenza. Para que algunos, muchas veces cosa que se la guarda así, abra y no espere que llegue Dios. Esto que estamos compartiendo de Tesalonicenses eran tiempos de Yom Kippur. Porque el pueblo estaba muy preocupado, muy quebrantado, porque se acercaba el tiempo. Ellos recuerden que ellos pensaban que dentro de poco puede venir Cristo, dentro de poco puede venir Cristo. Así ellos estaban pensando.
Y el corazón de muchos todavía no estaba listo, todavía no estaba preparado. Algunos se asustaban todavía y los que murieron, ¿qué pasó de ellos? Algunos escuchaban el rumor que Cristo ya vino, así era en ese tiempo. Pero es importante que ellos estaban quebrantados. Si la carta de Pablo salió para los tesalonicenses, quiere decir que ellos estaban preocupados por su alma. ¿Sí o no? Si ellos estaban confiados, tranquilos, no somos salvos, ya estamos seguros. Tranquilo Pablo. Pablo no iba a tener necesidad de escribirle. ¿De dónde estaba Pablo cuando le escribió a los tesalonicenses? Estaba en Corinto. En ese momento con mucha dificultad, en una iglesia que no le apoyaba casi nada, donde él tenía que trabajar para sostener su ministerio. Nunca vemos que él le escribe, por favor envíenme algo porque yo necesito. ¿Ven ustedes que él escribe algo? Más bien, cuando ya está preso, listo para ser enjuiciado, él se recuerda nada más de los filipenses. Esto es muy importante entender porque la carta de Pablo a los filipenses ya era para agradecerle porque él ya estaba a punto de ser enjuiciado, de ser sentenciado a muerte. No es para que vean mi necesidad y envíenme más cosas. ¿Qué necesitaba él en Roma? Él no necesitaba nada en Roma. Solamente quería demostrarle en la carta el corazón agradecido que tenía porque estos hermanos de Filipo le sirvieron, le ayudaron cuando él estaba más necesitado en Corinto. Y mientras los de Filipo le estaban ayudando en Corinto para su vida, para mantenerse, él ¿qué estaba haciendo con los de Tesalónica? Les estaba enviando cartas de esperanza. Tengan esperanza, confíen en el Señor. Esta es la obra de Dios, es así. Unos te aportan para que vos le ayudes a otra persona. No es que unos te aportan para que vos le ayudes a otra esa persona. Muchas veces el que te aporta para que vos le sirva a otras personas. Eso hay que entender muy bien. Ese es el corazón verdadero. Versículo 3 dice, los entendidos de Daniel, ¿no? 12, resplandecerán como el resplandor del firmamento y los que enseñan la justicia a la multitud como a las estrellas a perpetua eternidad. Esto está escrito en Daniel. Entonces empezamos diciendo, versículo 13, que tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual, versículo 15, os decimos esto, en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en el Mesías, Cristo, resucitarán primero. Esta palabra, versículo 16, Él lo está diciendo en palabras del Señor, y el Señor sacó esta palabra, el Señor Jesús sacó esta palabra de lo que estaba escrito en la ley y en los profetas. ¿Qué palabra? Que el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Cuándo ocurrió esto? ¿Cuándo habló el Señor esto? Y esto vamos a continuar ahora leyendo San Mateo 24 para ver en qué momento ocurrió este acontecimiento. O sea, el Nuevo Testamento nos muestra lo que ya había acontecido con el pueblo en el pasado. Hemos leído que el pueblo de Dios en Éxodo capítulo 8 estaba en medio de Egipto cuando ¿qué cayó sobre Egipto? Plagas. Pero Dios no permitió que su pueblo reciba estas plagas, porque Dios le protegía. Entonces, ¿qué viene también acá en San Mateo 24? 24-29. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Habíamos visto ya estos textos en Isaías, en Jeremías, en Zacarías y en Daniel. Ellos ya habían hablado de esto. ¿A qué se refería? A su pueblo. Entonces, antes de que aparezca el Señor, ¿qué ocurrió? Hubo
la gran tribulación. La tribulación fue por causa en ese momento, por causa del pueblo de Dios o por causa del pueblo corrompido. ¿Por qué causa vino la tribulación? El pueblo corrompido. ¿Se acuerdan que Jesús dijo, como en los tiempos de Noé, va a ser los últimos tiempos? ¿Cómo eran los tiempos de Noé? El pueblo estaba viviendo corrompidamente, estaba ya totalmente desviado de Dios, totalmente contaminado. Había cada clase de ser raro, totalmente guiado por espíritu diabólico. Entonces, por causa de estos seres, tuvo que venir juicio de Dios sobre la tierra. Ahora también, en este tiempo también, el mundo está como está. Ustedes ya observan, no necesitamos ver tanto. Cada gente rara que hay. Cada vez a las personas les interesa menos saber la Biblia. Cada vez están más metidos en las cosas del mundo. Cada vez están con menos tiempo de aprender la palabra. Parece que a medida que se acerca la segunda llegada del Mesías, la gente se va yendo más lejos de la verdad. Antes la gente clamaba por tener una Biblia. Era lo más, moría muchas veces por conservar. Ahora se puede tener hasta en el celular, pero no hay tiempo de mirar. Entonces estamos viendo que por eso tiene que llegar gran tribulación. ¿Qué va a ocurrir mientras con el pueblo que está sirviendo a Dios con todo corazón? Mientras venga esa tribulación. ¿Quién le va a cuidar? ¿Quién le va a proteger? De la misma manera que Dios protegió a su pueblo en Egipto, de la misma manera que protegió en el tiempo de Noé, Dios va a proteger a su pueblo. ¿Para qué? Para que cuando venga el Mesías, venga y los rescate, venga y los lleve. Así está escrito aquí. ¿Entienden este punto? Entonces podemos concluir que después de la tribulación aparecerá el Mesías, según esta palabra. Vamos a volver a leer para quedarnos bien claro. Versículo 29. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Después de que aparezca Jesús en el cielo con todos sus poderíos, ¿qué va a hacer? ¿Qué dice la profecía que tiene que hacer? ¿Qué dicen los escritos de Moisés? ¿Qué dicen Jeremías, Ezequiel? ¿Qué tiene que hacer? Tiene que recoger a sus escogidos. Vendrá por segunda vez a salvar a los que le esperan, dice en Hebreos capítulo 9. ¿No? A los que le esperan. ¿Y quiénes son los que le esperan? Las citas, las celebraciones que nosotros estamos haciendo son citas, eso se llaman citas, citas de espera. Él nos mandó celebrar estas celebraciones para mostrarnos, para que comprobemos que le estamos esperando, por eso hacemos. ¿Entienden? Versículo 31. Y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta, acá aparece la trompeta, y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Por eso es que Pablo le está diciendo, esto no lo estoy diciendo yo, esto lo dijeron Moisés, lo dijeron los profetas y lo dijo el Señor. Él va a enviar sus ángeles a recoger a sus escogidos, a los que están viviendo conforme a la verdad, conforme a la palabra y están esperando su segunda venida para ir a reinar con Él, como el ladrón que estaba en la cruz. Y dijo, acuérdate también de mí cuando vengas en tu reino. Él está esperando, en el Seol, pero le está esperando. Todos los que murieron confiando en el reino en que Él aparecería por segunda vez, le están esperando. Simeón, ¿quién es Simeón? El abuelito que le alzó a Jesús. Ahora sí puedes despedir a tu siervo en paz. Han visto mis ojos la salvación de Israel, esperanza y luz para los gentiles. Así Él dijo. ¿Él le está esperando o no? Él está esperando. Todos los hombres que murieron por la fe, creyendo en el reino, creyendo en el Mesías, le están esperando. Él viene ahora a recuperarlos. Pero otras personas que amaron el mundo, amaron los deleites temporales del pecado, prefirieron seguir la carnalidad. Ellos no le estarán esperando. No le esperaron ni le estarán esperando. Si vos te morís pensando y amando el mundo, vos sos enemigo de Dios según la Biblia. Así está escrito. Vamos a ver un texto que dice en Primera de Juan, para entender bien este punto. Primera de Juan capítulo 2.
Primera de Juan capítulo 2, versículo 14. Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes. ¿Qué es lo que le hace fuerte a los jóvenes? Y la palabra de Dios permanece en vosotros. Y habéis vencido al maligno. Le venciste al maligno. ¿Qué es lo que hizo que uno pueda vencerle al maligno? Guardó la palabra en su corazón. ¿Qué hace el maligno? ¿Qué es lo que el maligno provoca en nuestro corazón? ¿Cómo podemos identificar que estamos siendo dominados por el maligno? Si nosotros ni siquiera sabemos eso, ¿cómo sabemos si el maligno me está controlando o no? Si yo no le conozco al maligno, yo no sé las artimañas del maligno, ¿cómo voy a saber si me está controlando o no? Por eso tengo que conocer lo que dice la Escritura. Cuál es el espíritu de Dios y cuál es el espíritu del maligno, que es lo que provoca en el corazón del hombre. ¿Qué deseos hace que tenga una persona guiada por el maligno? Y vamos a ver lo que dice el siguiente versículo. No améis al mundo. Entonces, primera cosa que hace el maligno es hacer que yo ame el mundo más que el reino de Dios. Ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Y hay que entender que acá dice amar. Amar, ya de pasada explicábamos, es entregarse, el darse por todo. Es hasta sacrificarse. ¿Saben eso? Eso es amar. Yo eso haría por mi familia, por mi hijo, porque yo amo a mi familia. ¿A qué se refiere con el mundo? Por mi cerveza, por mi caña, por mis deleites del pecado. Voy a entregarme. Voy a preferir dejar las cosas de Dios por alguna cosa del mundo. Hay que pensar muy bien. Voy a preferir hacer lo que a Dios no le agrada para hacer lo que al mundo sí le agrada. Eso está diciendo la Biblia. Después, no améis al mundo, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, ¿qué hay en el mundo? Dice, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos. Cuando está diciendo que el mundo pasa y sus deseos, se está refiriendo a este tiempo del hombre. El tiempo del hombre es hasta el sexto día. ¿Sí o no? Dios creó el mundo en 6 días. En el sexto día, ¿a quién le creó? Al hombre. Hasta ahí es su tiempo. Entonces, todas estas cosas es el tiempo del hombre. Yo tengo que amar el tiempo de Dios. ¿Cuándo será el tiempo de Dios? En el reposo. Y Dios bendijo ese día, dice. Y lo guardó. Reposó ese día. Porque amaba ese día. Entonces, si yo amo el tiempo del hombre, voy a menospreciar el reposo de Dios. El reino de Dios. Si está refiriéndose. Y el mundo pasa y su deseo, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y si vamos a mirar en la Biblia dónde aparece la palabra para siempre, vamos a ver que aparece en el reinado de David, en el reinado del Mesías, en el reinado de Jerusalén. Será un reino para siempre. Y acá dice, permanece para siempre. Si yo quiero permanecer para siempre, tengo que amar, tengo que estar, tengo que guardar, tengo que tener ese reino. Tengo que tener esa resurrección. Primera Tesalonicenses. Versículo 16, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Acá ya habla de la resurrección. Luego nosotros que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Bueno, en la cultura judía el matrimonio, ¿saben cómo es? Hay etapas. Está la etapa de la santificación. Primero la etapa del pacto, la etapa del compromiso. Después está la etapa de la santificación, de la unión y de consumación. Así hay etapas en el matrimonio judío. Entonces cuando una persona hace un compromiso con alguien, por ejemplo una pareja, van a casarse, hacen un pacto, una alianza, un sello. Y normalmente se firma unos papeles, se pone ahí y se celebra y muchas veces el hijo paga al padre de la novia por su novia. En Efesios dice que
que es las arras de nuestra fe, dice, ¿no? Esas arras era una bolsita de dinero que le entregaba el novio como garantía a la familia de que por ahí si un día yo quedo fallando, entonces ustedes quedan ahí como indemnización, si por ahí me revelo. Así, se paga un precio por la novia. Ese es un compromiso judío, cuando se hace el pacto y se sella. Y mientras el novio, ¿qué hace? Va y prepara el lugar donde va a estar con su novia. Mientras la novia, en ese momento la novia ya comienza la etapa de santificación. ¿Qué quiere decir etapa de santificación? Para ella no existe más otro hombre. ¿Entienden? No? Ni amigo en la cultura judía bien seria. Ni amigo, no puede decir, no, pero ese es mi amigo nomás. Eso ya no existe tampoco. Ya solamente su mente y su preparación es para su esposo. Entonces le preparan, los padres le preparan para servirle al esposo. Esa es la etapa de santificación. Quiere decir que le van sacando ya de todas sus amistades, se va separando. ¿Entienden? No? Mientras el esposo, con la ayuda del padre, va preparando el lugar, la morada donde van a vivir, y así se hace. Después, cuando llega la hora, cuando el padre cree conveniente, le dice al novio, bueno, hijo, anda a buscar a tu novia, y antes envía unos mensajeros que llegan y avisan, el novio ya está viniendo. Avisa a esos mensajeros. Cuando está llegando el novio, se toca la trompeta. Entonces, ya se preparan todos, la novia se prepara para salir a encontrarse con su esposo. Entonces, una vez que se encuentran, ahí comienza la etapa de la elevación. ¿Qué significa? Por eso la novia siempre tiene que ser delgadita. Porque el novio le tiene que levantar. Le tiene que levantar ante todo y le tiene que llevar a su morada. Esa es la etapa de la elevación. Todo este sistema de matrimonio judío es ¿para qué? Es para hacernos entender lo mismo que haría Cristo con su pueblo, con su iglesia. Porque nosotros tenemos que entender que toda la Biblia solamente habla de un romance, un matrimonio entre Dios y su pueblo. Ahora, ¿qué está ocurriendo? Nuevamente Dios está tomando un compromiso, un pacto que hizo Jesús cuando vino y murió en la cruz. El morir en la cruz fue pagar el precio, era la garantía que estaba dejando, ¿no? De que realmente Él iba a venir por nosotros, con su sangre pagó ese precio. Entonces selló ese pacto en nosotros y se fue, voy luego y vendré otra vez. Ahora viene a recoger a su pueblo y ¿qué hace? Estamos en la etapa de elevación. Por eso dice acá, luego nosotros, versículo 17, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Acá la pregunta es si nos va a subir, ¿no? En las nubes, ¿no? ¿Dónde nos va a llevar? Si todo lo que Pablo predica es según la ley de Moisés y según los profetas, si él no predica según la doctrina de, no sé, de John MacArthur o de Lemudi, no sé. Si él predica lo que los profetas predicaron, ¿dónde tiene que llevarle Dios a su pueblo? A Israel, a Jerusalén, a reinar ahí, porque él va a ser el rey. Según los profetas. Si él dice, yo no predico nada contra la ley, contra los profetas, contra Moisés, entonces él tiene que llevarle ahí, para reinar con su pueblo, para siempre. Eso significa esta palabra. Luego nosotros nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Esto también aparece en Primera de Corintios, vamos a ver capítulos 15. Primera de Corintios capítulo 15. Vamos a ver lo que Pablo dice ahí. Primera de Corintios capítulo 15. Fíjense lo que le dice, acá Pablo le está explicando a ellos acerca de la resurrección, acerca de la importancia de la resurrección. Y después le habla aquí en el versículo 51. 15:51. He aquí os digo un misterio. Algo un poco, se puede decir, no muy conocido por muchas personas. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Cuando dice no todos dormiremos, quiere decir que no todos van a morir cuando aparezca el Señor. Algunos van a estar vivos. Si aparece en este tiempo, nosotros estamos vivos. Si aparece en este tiempo. Pero, ahora por lo menos. Entonces,
pero sí seremos transformados. Eso quiere decir que este cuerpo que tenemos no va a poder estar en ese reino porque este cuerpo es corruptible, corrupto. Esa es la verdad, es un cuerpo corrupto. Entonces sí o sí tiene que ser transformado. ¿Qué es lo que hace que este cuerpo sea transformado? Es la lucha que ha tenido este cuerpo con el pecado, con el mundo, con las cosas. ¿Y por qué este cuerpo tiene derecho de ser transformado? ¿Quién nos dio ese derecho de que este cuerpo sea transformado? ¿Quién nos dio? La muerte de Jesús que compró por precio. Él compró por precio. Entonces nosotros con la muerte de Jesús se pagó el precio de la corrupción que este cuerpo había hecho. Versículo 52. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta. La trompeta que se toca es la trompeta del shofar, ¿no? En tiempo de Yom Teruah, ¿no? Yom Teruah se toca para avisar que está llegando ya el tiempo de arrepentimiento, tiempo de cambiar el corazón. Dice, se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados, incorruptibles, y nosotros seremos transformados, seremos cambiados. Entonces, lo mismo que le habló a los tesalonicenses, después le escribió a los corintios también. Otro texto que quiero ver, Apocalipsis capítulo 11, ya unos textos más siguiendo con la trompeta. Capítulo 11, versículo 15, dice, el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Mesías, su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. La séptima trompeta es la última trompeta que se va a tocar. Esa trompeta que se va a escuchar para que anuncie la venida del Mesías es la última trompeta. Y si ustedes leen acá Apocalipsis 10, 11, sale el juicio final, ¿no? Las plagas que van a caer sobre la humanidad. Pero la última trompeta que anuncia que los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor, porque nuestro Cristo está llegando para ocupar su lugar. Entonces está hablando del último tiempo. Y Él reinará por los siglos de los siglos. Apocalipsis 20. Este ya conocemos muy bien. Apocalipsis 20. ¿Qué pasa aquí? Versículo 1. Vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso un sello sobre él para que no engañase más a las naciones. Porque ahora, ¿quién va a dirigir el reino? ¿Quién va a tener poder sobre las naciones? El Cristo, el Mesías, el ungido. Él está viniendo para reinar. No puede ser que Satanás siga haciendo de la suya. Tiene que encarcelarle. El más fuerte le tiene que atar al que si quiere reinar en la casa tengo que sacarle al que está reinando. Algo así. Y nosotros creemos que Cristo es el más fuerte. Él tiene poder. Entonces cuando Él llega no puede Él reinar y Satanás reinar a la par. ¿Puede o no puede? Sí o sí tiene que terminar el reino de Satanás. Y es atado y encarcelado. Versículo 3. Y lo arrojó al abismo y lo encerró y lo puso un sello sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos los 1000 años. Después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. ¿Por qué debe ser desatado? Porque aún falta una resurrección. Recuerden que la profecía decía que va a haber la resurrección de justos y de injustos. Aquí, ¿quién ha resucitado? Los justos, los que van a reinar. Pero los injustos, los que rechazaban este reino, los que se opusieron a Abraham, a Isaac, a Jacob, a su simiente, fueron maldecidos. ¿Qué significa fueron maldecidos? Fueron dejados fuera, quedaron fuera, cortados del reino. Pero tienen que levantarse. ¿Para qué tienen que levantarse? Para ser juzgados. Tienen que recibir un juicio, sí o sí. Y vi tronos. Miren lo que Juan está viendo en visión en los últimos tiempos. Tronos. ¿A quiénes se le prometió tronos? A los apóstoles. ¿Quiénes se dijo que iban a ser reyes y sacerdotes? Al pueblo santo. Pedro también dice que nosotros vamos a ser un pueblo de reyes y sacerdotes. Un pueblo de reyes, dice.
Por lo tanto, vamos a tener tronos, porque el rey si no tiene trono no es rey. Vi tronos y se sentaron sobre ellos. ¿Quiénes? Los que recibieron la facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Estos son los que estuvieron en la primera resurrección. Los que cuando se oyó la venida del Señor se levantaron primero. Y los que estaban vivos fueron transformados y se fueron con Él. Ahora, versículo 5. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Después de 1000 años hubo la segunda resurrección. ¿Cuántas resurrecciones va a haber? 2. Que quede clarito eso. 2 resurrecciones va a haber. La primera resurrección es cuando aparece el Señor en las nubes con trompeta de Dios y recoge a sus escogidos de los 4 puntos de la tierra y los lleva a Israel y reina con ellos y ata a Satanás y reina con ellos 1000 años. Después de los 1000 años viene la segunda resurrección. Dice, esta es la primera resurrección. Versículo 6. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre esto, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él 1000 años. Los que tienen parte en la primera resurrección. ¿En qué resurrección queremos nosotros tener parte? ¿En la primera o en la segunda? No hay forma de decir en la segunda, "Hey, ¿y si hay chance en la segunda?" No. Por más que hay una segunda resurrección, esa segunda resurrección no es para reinar ni para estar con el Mesías, es para ser enjuiciado. Así que ni soñemos la segunda resurrección, ni se nos ocurra pensar. Muchas personas piensan, yo por lo menos si voy a vivir en el mundo desastre y después Dios ya me va a salvar. Algunos piensan así, no. Estas personas van a ser preparados para ser sacerdotes de Dios. Significa que nosotros fuimos preparados para resucitar, para hacer unión, para ser, como dicen Daniel, enseñadores de justicia, resplandecedores de eternidad. Así dice. Son nombres especiales que se le está dando a esta gente. No son cualquier persona. Personas que esperaban estas cosas. Que no va a ser para ellos sorprendente nada de lo que ocurra porque estaban esperando. Porque sabían lo que la Biblia decía. Pero estas personas que vivieron amando el mundo se irán y cuando se despierten, ¿cómo van a estar? ¿Qué pasa? Confundidos, dice. No van a entender nada. Porque siempre estaban amando el mundo. O estaban esperando vivir en un reino que no tiene nada que ver. Por eso Jesús dice, en aquel tiempo muchos vendrán y me dirán, Señor, Señor, nosotros en tu nombre hicimos esto, en tu nombre. Vivieron usando el nombre de Jesús, pero en sus corazones había robo, homicidio, adulterio, hipocresía. A eso se le llama maldad. Maldad es oponerse a la Escritura. Apartados de mí. Nunca os conocí. Así está escrito. Es importante entender este punto. Las personas ahora tienen que valorar este reino, no después querer reclamar. Ahora Dios nos está dando la oportunidad. Y después, reina, cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Claro, cuando los 1000 años se cumplan, ¿qué va a ocurrir con todos los que no resucitaron en la primera resurrección? Van a levantarse. Entonces Satanás va a tener poder otra vez, ¿o no? ¿Por qué Satanás va a tener poder? Porque va otra vez a haber batería, va otra vez a haber clientela, va a haber otra gente de su bando. Entonces, vamos contra Israel. En vez de levantarse y dolerle y arrepentirse, ellos, ¿por qué hemos sido? Ellos, ¿qué van a hacer? Van a ir en contra de Israel. Todos, miles, como la arena del mar. Hay que se imaginan que cuántas personas que han muerto no creyendo en la palabra van a levantarse en ese momento con odio. Imagínense el odio que le tienen muchas personas a Israel. Con ese odio muere. ¿Usted piensa que al levantarse en la segunda resurrección se va a levantar? Me arrepiento de esto. No, va a levantarse con más odio. Y Satanás a la cabeza y vamos contra Israel. Y ahí sí Dios le va a consumir ya de una vez. Así está escrito en la Biblia. Y subieron, versículo 9,
sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. ¿Cuál es el campamento de los santos? Jerusalén, Israel. ¿Cuál es la ciudad amada? A ver, ¿cuál es la ciudad amada? Jerusalén. Entonces vemos que el reino, la resurrección, todas estas cosas es en Jerusalén. Los profetas dijeron, Moisés dijo. Y Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Y el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia, el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Así dice. Así dice. Y después ya viene también el juicio para los pecadores humanos también. También van a ser lanzados al lago de fuego. Aquí, versículo 14, 20:14. Y la muerte del hado fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Y ahí se acabó todo. Ahí se terminó todo para esta gente. Y ahí empieza el octavo milenio. Quiero leer un texto para terminar. Ezequiel 38. Un poco para saber de que ya estaba profetizado sobre estas personas. Ezequiel 38. Acá decía en versículo 8, 28 decía, y saldrá a engañar a las naciones que están en los cuatro ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Gog y Magog eran naciones que se iban a levantar. Vamos a ver en Ezequiel 38 quiénes eran ellos. Fíjense lo que dice ahí, versículo 1. Vino a mí palabra del Señor diciendo, hijo de hombre, pon tu rostro contra Gog, en la tierra de Magog, príncipe soberano de Meset, y Tubal, profetiza contra él. Y di, así ha dicho el Señor, he aquí yo estoy contra ti, oh Gog, príncipe soberano de Meset y Tubal, y te quebrantaré y pondré garfios en tus quijadas y te sacaré a ti y a todo tu ejército, caballos y jinetes, de todo en todo equipados, gran multitud, con paveses y escudos, teniendo todos ellos espadas. Persia, Cus y Fut con ellos, todos ellos con escudo y yelmo. Gomer y todas sus tropas, la casa de Togarma, de los confines del norte, y todas sus tropas, muchos pueblos contigo. Prepárate y apercíbete tú y toda tu multitud que se ha reunido a ti y sé tú su guarda. De aquí a muchos días serás visitado, al cabo de años vendrás a la tierra salvada, de la espada recogida de muchos pueblos, a los montes de Israel, que siempre fueron una desolación, mas fue sacada de las naciones, y todos ellos morarán confiadamente. Subirás tú y vendrás como tempestad, como nublado para cubrir la tierra serás tú y todas tus tropas y muchos pueblos contigo. Bueno, versículo 22, es largo, así que voy a leer 22 ya. Y yo litigaré contra él con pestilencia, con sangre, y haré llover sobre él, sobre sus tropas y sobre los muchos pueblos que están con él, impetuosa lluvia y piedras de granizo, fuego y azufre, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces ya estaba profetizado que este pueblo existía en esa época. Tenía un odio terrible hacia Israel. Ya estaba profetizado lo que iba a ocurrir con ellos en los tiempos finales. Entonces imagínense, este pueblo, numeroso en gran manera, se levantó otra vez. Se va a levantar otra vez. Ya en ese momento encabezado ya por más naciones para ir contra Israel. Entonces ya los profetas habían dicho lo que iba a pasar en los tiempos finales, ¿no? Ahora confirmamos otra vez que, una vez más, Pablo nunca predicó nada fuera de lo que está escrito en la ley de